Segundo elemento, elementos que facilitan el discernimiento. Hay unos elementos que van a facilitar el discernimiento. Por ejemplo, en Romanos 12, del 1 al 2, nos habla del final en el versículo 2, de discernir la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces, nosotros sabiendo que la voluntad de Dios tiene esas características que son a nuestro favor, que es buena, que es agradable y que es perfecta, nos facilita a nosotros saber que Dios nunca va a hacer algo en contra de nosotros, nada en contra de nuestra libertad y nada en contra de nuestra dignidad de hijos de Dios. Todo va a ser en la misma línea de nuestra libertad, nuestra realización personal, nuestra santidad, por ahí va. Entonces allí nos ofrece 3 criterios. El primer criterio que nos va a ayudar es: ofrézcanse ustedes como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Dice allí en Romanos 12:1, búscalo y verás, Romanos 12:1, los exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, y el primero, a que se ofrezcan como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, y no se acomoden al tiempo presente, antes bien, cambien su manera de pensar o renuévense mediante la renovación de su mente. Son 2 traducciones. La primera, entonces, que todo lo que hagamos en el ejercicio de los carismas sea una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Que no nos acomodemos a lo que ya sabíamos, porque se pueden aprender cosas nuevas. Que no nos acomodemos a ciertas acciones del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre es novedad. Entonces, no podemos acomodarnos, sino más bien renovar la mente, estar en una renovación constante de la mente que nos ayude a crecer. El segundo aspecto lo indica Jesús, que nos ayuda a facilitar el discernimiento, y es la limpieza de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si el objetivo del discernimiento es la voluntad de Dios, pues requerimos un corazón limpio, porque Dios revela las cosas sencillas y humildes, las cosas grandes a los sencillos y humildes. Las cosas maravillosas, grandiosas, las revela el Señor a los sencillos y humildes. Así lo dice Jesús en Mateo 11:25 cuando hace una oración: bendito sea Dios y Padre, porque ha revelado estas cosas a los sencillos y a los humildes. Es decir, aquellos que reciben los carismas así como son, sencillos y humildes, y los desarrollan así como son, sencillos y humildes, ven la gloria de Dios, verán a Dios, porque tienen un corazón limpio. Un tercer elemento que nos ayuda al discernimiento lo vemos en 1 Corintios 2, del 9 al 16. Y les pido que por favor lo leamos todos acá. Vamos a leerlo. 1 Corintios 2, del 9 al 16. Miren cómo lo dice. Más bien, como dice la Escritura, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Dios nos reveló todo esto. ¿Qué es todo esto? Lo que el ojo no vio, lo que el oído no oyó, lo que al corazón del hombre no llegó. Eso. Otras Biblias dicen lo que la mente no pensó. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu. Y el Espíritu sondea todo, lo sondea todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué persona conoce lo íntimo de la persona, sino el Espíritu que está en ella? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer los dones que Dios gratuitamente nos ha concedido. De estos dones también hablamos, pero no con palabras propias de la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. El ser humano, naturalmente, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, pues las considera una locura y no las puede entender
pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, la persona del espíritu lo juzga todo y a ella nadie puede juzgarla. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Miren esta palabra de Dios tan maravillosa, esta palabra de Dios tan genial. Nos muestra como 6 cosas. Quiero señalar 3 de las 6 que muestra. Dios nos revela todo a través del Espíritu. El Espíritu Santo entra en la profundidad de Dios, conduce a la profundidad de Dios, y el Espíritu que conoce a Dios mismo nos revela las cosas más íntimas de Dios. Eso es bellísimo. Solo con el Espíritu Santo podemos entrar a la profundidad de Dios, solamente con el Espíritu. Qué maravilloso. Y el Espíritu expresa las realidades espirituales en términos espirituales y nos revela todos los dones, como dice ahí, los dones que Dios nos ha dado. Entonces Dios Padre nos da un montón de dones. ¿Quién nos muestra esos dones? El Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que puede juzgar todo. Y por eso el hombre del Espíritu juzga todo espiritualmente, es decir, juzga todo en el amor. Pero nadie lo puede juzgar a él. ¡Qué sorpresa! Porque al juzgar todo con amor, pues va a hacer las cosas siempre bien. Y aun cuando algunas personas no las comprendan, al final el amor siempre brilla, siempre se muestra. Entonces, este Espíritu de Dios nos lleva a nosotros a conocer esos dones que Dios ya te dio gratuitamente. Así que es con la guía del Espíritu como desarrollamos, crecemos, avanzamos en los carismas. Y el cuarto aspecto son las facultades para discernir, que no son algo que se pueda improvisar o usar a la ligera. Los elementos que favorecen el discernimiento implican una vida espiritualmente sana, psicológicamente ecuánime y una disposición para arriesgarse en la fe. Al mismo tiempo, pues para dejarse sorprender por Dios. En la clase anterior vimos unas orientaciones del Papa Pablo VI que complementó el Papa Juan Pablo II y nos permiten a nosotros ver que requerimos una vida espiritualmente sana, psicológicamente estable, para el ejercicio adecuado de los carismas, para que nos ayuden a que los carismas no se tuerzan, sino que se utilicen adecuadamente.